Comencemos a acercarnos a los jesuitas con este párrafo de una carta que un sacerdote jesuita envió desde América al general de la orden. La labor de las minas es trabajosísima, porque además de ser hondísimos los socavones, debajo de la tierra han tenido tendencias esas minas a dar agua. Los miserables que las trabajan no tienen solo el afán de quebrantar los pedernales que atesoran la plata y estar enterrados en vida, sino que están día y noche metidos en el agua. Los jesuitas, pues, se preocupaban por la situación de los indígenas. El arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero de Santa Fe de Bogotá, frente a la desidia y vida licenciosa de los doctrineros, tiene el mérito de haber sido el primero en sugerir al rey de España el envío de un grupo numeroso de jesuitas que enmendara los errores y horrores de la cristianización. Escribió lo siguiente al rey en la última década del siglo XVI. El más eficaz y, en nuestro parecer, el único remedio para estos naturales es que vuestra majestad mande enviar la mayor cantidad de padres de la Compañía de Jesús que se pudiera. Que por lo menos sean 30, los cuales se dividan de 2 en 2 o de 3 en 3 en los pueblos de los indios, donde con diligencia fácilmente aprenden la lengua, y en estos pueblos hagan oficio de curas hasta que los tengan bien instruidos en la fe. Del monarca, la carta del arzobispo pasó al Consejo de Indias y de ahí al general de los jesuitas, que ordenó el envío de un contingente numeroso de misioneros. ¿Qué tenían los jesuitas que faltaba a los doctrineros de otras órdenes religiosas? ¿Qué podían hacer ellos para enmendar los errores y horrores de la evangelización de los naturales? La Compañía de Jesús fue fundada por San Ignacio de Loyola en 1540. A sus integrantes se les llama jesuitas. Actualmente son la orden católica masculina más numerosa, con cerca de 18.000 miembros. En aquellos tiempos, los jesuitas eran considerados la orden que con mayor rigurosidad cumplía los votos de pobreza y castidad, además de obediencia directa al Papa. Tenían fama de austeros y trabajadores, justos e inteligentes, porque su formación intelectual era intensa. Les acompañaba además la experiencia de largos años de trabajo misionero en Asia, sobre todo en la India, China y Japón. San Francisco Javier y Mateo Ricci son dos de los jesuitas que más huella dejaron en el Oriente. En Asia, los jesuitas pusieron en práctica una estrategia que les permitió introducirse en el mundo oriental, siendo aceptados, considerados y hasta queridos. Se le llamó política de acomodación. Consistía en adecuarse al mundo oriental y, a partir de su propia religiosidad y cultura, evangelizar lentamente, sin imposición, sin destrucción, sin desprecio. Hoy a este actuar lo llamamos inculturización. Esta política de acomodación consistía principalmente en vestir al modo de los naturales del país, aprender su lengua, seguir sus costumbres y, sobre todo, respetar la cultura autóctona. Esta es una imagen del jesuita Mateo Ricci, con las vestimentas de un mandarín. Mientras que la presencia de los jesuitas en Asia se remonta a mediados del siglo XVI, el comienzo de las famosas reducciones en América del Sur se inició en 1609, cuando se estableció la reducción de San Ignacio Guazú en territorio actualmente del Paraguay. Guazú, en lengua guaraní, significa grande. Ignacio Guazú agrupó a indios guaraníes y jaros. Se ubicaba a 226 kilómetros al sur de la actual ciudad de Asunción. No existen restos de la reducción, pero sí un museo con sus obras de arte.
Por ejemplo, esta imagen de un misionero jesuita. San Ignacio Guazú fue la reducción más antigua del Paraguay. Fue fundada por los padres Marcial de Lorenzana y Francisco San Martín. La historia de esta primera reducción cuenta que los padres fueron especialmente llamados por el cacique guaraní Arapizandú. El cacique pidió a los padres su protección y ofreció aceptar, él y su pueblo, las condiciones que debían regir la vida en una reducción. Los indígenas vivían mayormente alrededor de los ríos Guairá, Paraná y Uruguay, dispersos en territorios de los actuales Paraguay, Argentina y Brasil. Los guaraníes eran pacíficos y los jaros eran agresivos y violentos. Ambas etnias se dedicaban principalmente a la agricultura y a la pesca. Los indígenas sufrían la presencia española, siempre desintegradora de las familias, siempre explotadora. Pero peor aún que la presencia española era el asedio continuo de los bandeirantes o paulistas. Hacia el este se extendían los inmensos territorios bajo el dominio de Portugal. La ciudad más importante era San Pablo de Piratininga, que actualmente es Sao Paulo. Los bandeirantes eran, pues, de origen portugués. En los alrededores de San Pablo de Piratininga, la actividad económica más importante era la plantación de caña de azúcar, para la que se necesitaba abundante mano de obra, igual que hoy, para la zafra o corte de caña. Los bandeirantes incursionaban frecuentemente en tierras de los jaros y guaraníes, los atrapaban en masa, los encadenaban y los vendían como esclavos. Los bandeirantes eran el gran azote de los pacíficos guaraníes y de los aguerridos jaros. Alguien ha escrito que, si por civilización entendemos el predominio del espíritu sobre la materia, el amor a lo noble y a lo grande, la vida laboriosa y familiar, la paz interna y la sociabilidad, no cabe la menor duda que pocas veces ha contemplado la historia una civilización tan genuina y verdadera como la que existió en las reducciones de los guaraníes. Lo primero que hicieron los jesuitas para establecer una reducción fue buscar el lugar apropiado. Debía haber campo apto para la agricultura y ganadería, agua en abundancia y leña. Una vez precisado el lugar, venía el trazado del pueblo, una inmensa plaza al centro y a uno de los lados la iglesia y vivienda de los sacerdotes, la escuela y el taller, el depósito y la casa para los huérfanos y viudas. Las casas de los indígenas eran fabricadas de ladrillo o piedra y con techos de 2 aguas, de paja para proteger de las fuertes lluvias de la región. Al frente de cada pueblo o reducción debía haber 2 sacerdotes que se encargaban de la evangelización y de la organización de la vida. Como representante del pueblo, como juez en pequeños altercados o litigios, como agente del orden y mano derecha de los jesuitas, los sacerdotes reconocieron la importancia de los caciques y respetaron y mantuvieron su papel de autoridad, pero no podían aplicar castigos sin haber consultado antes con sus guías espirituales. Los españoles no tenían ninguna participación en el gobierno de las reducciones. Es más, les estaba absolutamente prohibido residir en ellas. Así se evitaban los abusos y se conservaba a los indígenas alejados del elemento español, que solo hubiera entorpecido la buena marcha de la reducción. A la reducción de San Ignacio Guazú siguieron otras fundaciones como Encarnación de Itapúa, Trinidad, San Nicolás, San Javier, Yapeyú, San Ignacio Mini y muchas más. Unas estaban en territorios del actual Paraguay y otras en las tierras cercanas de Argentina. Llegaron hasta establecer reducciones en el territorio de Santa Cruz de Bolivia. Los jesuitas ya estaban en esta región desde 1587
pero la primera reducción fue fundada recién en 1691, bajo la advocación de San Francisco Javier. A la reducción de San Francisco Javier siguieron 8 reducciones más, como San Rafael, San Juan Bautista y Concepción, que vemos en la imagen. La última fue la del Santo Corazón, fundada en 1760, apenas 8 años antes que los jesuitas fueran expulsados, como veremos más adelante. Las reducciones de Bolivia se fundaron en el territorio de Chiquitos. Los indígenas que vivían en ese territorio pertenecían a diferentes pueblos. Por lo tanto, no tenían una lengua, ni una cultura, ni costumbres comunes. Por ejemplo, unos eran nómades, dedicados a la caza y a la pesca, y otros eran sedentarios, dedicados a la agricultura. De las reducciones de Chiquitos pueden admirarse hasta hoy las fachadas de sus iglesias, los altares y las esculturas. ¿Cómo transcurría la vida en una reducción? Fieles a la política de acomodación que tan buenos resultados había dado en Asia, los jesuitas no intentaron cambiar los usos y costumbres de los indígenas, sino canalizarlos para darles un nuevo sentido al servicio de la comunidad. También, a medida que iban enseñando la lengua española a los indígenas, los jesuitas aprendían la lengua de los nativos. De los guaraníes aprendieron el guaraní y de los indígenas de Chiquitos aprendieron el gorgotoquí y la lengua chané. Era tal su interés de aprender las lenguas autóctonas que a los 4 meses ya podían comunicarse en las lenguas aprendidas. Para proveer el sustento de cada familia, se le daba en propiedad una parcela de tierra, los instrumentos de labranza, las herramientas para artesanías y las armas para cazar y pescar. El padre Antonio Sepp, que desde su llegada se hizo cargo de la reducción de Yapeyú, llamada también de los 3 Santos Reyes, acostumbraba escribir en un diario sus impresiones y preocupaciones de cada día. Es un documento de gran valor por la cantidad de información que contiene. En ese diario, por ejemplo, ilustra sobre el trabajo de la tierra. Cultivo todo el año lechuga, espinacas, acelga. También dan muy bien las zanahorias, patatas, achicoria, coliflor, remolacha, perejil, pepinos y limones, algodón y trigo se sembraba en abundancia. La cosecha de la cual los indios eran totalmente dueños se guardaba en graneros y les era suministrada periódicamente para evitar que la malgastaran. También había una propiedad común que los indios trabajaban 2 o 3 días por semana. Con el producto se pagaba el inevitable tributo a la corona española. Se compraban herramientas, mantenían a las viudas, huérfanos y enfermos y se construía las iglesias y talleres. La ganadería servía para transporte, alimento y vestimenta. Con bueyes araban la tierra y consumían carne de vacuno. El padre Sepp escribió: a cada familia debe dársele según la cantidad de bocas a alimentar. La justicia es la base del orden y la paz en la reducción. La música tuvo un papel importantísimo en las reducciones. Los guaraníes amaban la música y la danza y fácilmente aprendieron a cantar, tocar instrumentos e inclusive fabricarlos. Oigamos qué escribió el padre Sepp al respecto. A uno le enseñé órgano, a otro arpa, aquí y allá la guitarra y violín, amén de instrumentos de viento de toda clase. Así fui plantando el amoroso salterio en las cabezas de mis alumnos. También les enseñé cuanto sabía sobre la fabricación de instrumentos musicales. Algunos indios son capaces de convertir el cedro en arpa y de hacer con otras variedades de maderas, fagots, flautas y hasta un clavicordio.
Los jesuitas incorporaron los conocimientos y tecnología de su tiempo al cuidado de la salud. Las enfermedades que diezmaron la población americana seguían cobrando vidas. En cada reducción se instaló un hospital. El padre Sepp reconoce las limitaciones para hacer frente a las enfermedades cuando escribe en su diario: mis conocimientos médicos no llegan muy lejos. En las escuelas teológicas debería estudiarse medicina con más seriedad. Pero eso sí, siempre va conmigo el viático. A quien me lo pide, lo escucho en confesión y le doy el pan de vida eterna. La labor de los jesuitas en las reducciones fue simplemente maravillosa. Permitieron a los indígenas escoger un oficio según sus capacidades. Fueron albañiles indígenas los que levantaron las imponentes y regias iglesias de las reducciones. Los que tallaron en madera las esculturas que adornaron los altares. Los que labraron en piedra los cientos de figuras con que decoraron las fachadas. Los frisos llenos de detalles. Los imponentes pórticos. Las columnas. Los púlpitos desde los que los misioneros hablaban de un Dios que los amaba y los protegía. En suma, las reducciones funcionaron de tal manera que a nadie le faltó el alimento. Todos tenían ocupación y tiempo de descanso. El cristianismo fue introduciéndose con cautela y respeto a sus creencias ancestrales. Y por encima de todo, estaban protegidos de la explotación española y de la caza de esclavos de los bandeirantes. No se crea, sin embargo, que todo fuera un paraíso. Muchos jesuitas perdieron la vida, fuera por enfermedades o por los ataques de tribus que no los aceptaban. No todas las tribus eran como los pacíficos guaraníes. Algo tan hermoso y tan justo no podía durar demasiado, porque en la naturaleza del ser humano está inscrita la tentación del mal. Así, los jesuitas fueron duramente criticados por las órdenes religiosas que habían fallado en la evangelización. A ello se sumaba la malicia de corregidores y encomenderos que consideraban un desperdicio el intento de cristianización de los indígenas. El trabajo agrícola y ganadero también organizado en las reducciones fue, poco a poco, aumentando los ingresos, de manera que no solo era posible adquirir herramientas, ropa, medicinas y cuanto fuera necesario, sino que los jesuitas comenzaron a abrir colegios que eran sustentados con el superávit de las reducciones. Los colegios eran gratuitos y tenían acceso a ellos tanto españoles como indígenas. Tanto éxito y bonanza desató la maledicencia y comenzaron las malas lenguas a tacharlos de ambiciosos y acusarlos de enriquecerse a costa del trabajo de los indígenas. Tiempos negros se anunciaban para los jesuitas y peores aún para los indígenas. Por otro lado, los ataques de los bandeirantes continuaban, pese a las medidas de extrema seguridad adoptadas en las reducciones. Frente a este asedio continuo, los jesuitas decidieron proveer de armas a los indígenas y enseñarles a manejarlas. La oposición de los clérigos y españoles en general, la envidia frente a los éxitos, el asedio de los bandeirantes y el armar a los indígenas desencadenaron finalmente una ola de acusaciones. Hasta los oídos del rey de España, Carlos III, llegaron rumores de que los jesuitas querían crear reinos independientes que socavaran la autoridad española y privaran a España de los ingresos que las colonias les reportaban. Esta ola de rumores creció y creció, desatando 1001 controversias en Europa. Hubo quienes defendieron a la orden y hubo quienes despotricaron de ella hasta el punto de opinar
que debía no solamente ser expulsada de América y de todos los lugares donde actuaban como misioneros, sino que la orden misma debía ser suprimida, eliminada. Fue el Papa Clemente IV el que decretó la expulsión. El 22 de julio de 1767, después de 160 años de incansable y fructífera labor, se procedió a la destrucción de todas las misiones de las reducciones. Muchísimos jesuitas de las misiones guaraníes fueron trasladados, esposados a Buenos Aires, como delincuentes. Solo se les permitió llevar lo que tenían puesto, su rosario y su breviario. Los jesuitas de las reducciones de Chiquitos no corrieron mejor suerte. Escoltados por cientos de soldados, fueron sacados de los colegios y reducciones. A pesar de la orden estricta de que el pueblo permaneciese en sus casas, una multitud salió a darles la despedida y a demostrarles su pesar. Un mes los tuvieron presos hasta que por fin, tras larguísimo y penosísimo viaje que pasó por Cochabamba y Tacna, llegaron a Lima, donde fueron embarcados a España. No se les permitió llevar consigo otra cosa que la ropa puesta y un poco de tabaco en polvo. Los jesuitas habían sido acusados de querer crear reinos independientes y de poseer mucho oro y plata. Cuando los soldados llegaron a las reducciones, esperaban encontrar muchos tesoros y grande fue la decepción al no encontrar nada, solo soledad y abandono. Los clérigos que quedaron en América, entre ellos los franciscanos, que también habían creado algunas reducciones como Yaguarón en Paraguay, no fueron capaces de continuar la obra de los jesuitas, porque no estaban preparados para tarea de tal envergadura. Este es el templo de Yaguarón. El sistema misionero jesuita se derrumbó. Los indígenas abandonaron las reducciones y se dispersaron. En 1773, el Papa Clemente XIV decretó la supresión de la Compañía de Jesús. La historia y el tiempo tienen la última palabra frente a semejante despropósito. Pero la semilla del cristianismo sembrada por ellos sigue vigente. Y hoy, año 2013, tenemos un Papa jesuita, Francisco I. Terra,